Pero hay sí un señor inalcanzable, justamente como reza el nombre de este libro, de esta reunión de datos, compilación de datos, de historias de el gran Agustín Pío Barrios, Agustín Barrios Mangoré. Se llama así, el inalcanzable número 2. Es el libro que se vino haciendo desde el año pasado, ¿verdad? Tratando de juntar un montón de datos y qué sé yo para editarlo, y se llegó al objetivo, por supuesto, se llegó al objetivo. Los autores son Margarita Morselli. Ahí está el libro. Si podés agrandar, José, te vamos a agradecer, acercar más nomás a la portada del mismo libro, ese material que tenés ahí. Margarita Morselli es una de las autoras, y Carlos Salcedo Centurión. Él es un paraguayo estadounidense, vive allá en el país del norte, pero de tanto en tanto aparece por acá, y fue el que también historió todo esto de Barrios, ¿verdad? Porque él es el que estudió el perfil de este gran prócer de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestra guitarra. Agustín Pío Barrios Mangoré, Nitsuga Mangoré. Nació en San Juan Bautista, Misiones, el 5 de mayo de 1885 y falleció en la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador, allá en Centroamérica, el 7 de agosto de 1944, conocido también como Nitsuga Mangoré. Agustín al revés, Nitsuga Mangoré, fue un virtuoso guitarrista clásico y compositor paraguayo, y el máximo instrumentista de la guitarra clásica en el mundo entero. O sea que no es porque nosotros digamos, porque haya nacido en Paraguay, es lo máximo del mundo a nivel de guitarra clásica, y todo el mundo reconoce eso. Todos los grandes genios guitarrísticos y músicos del mundo reconocen lo que bregó y lo que, digamos, creó Agustín Barrios, Agustín Pío Barrios. Bueno, y estamos con una gestora cultural acá muy reconocida también, María Selva Corrales. ¿Cómo te va, María Selva? Hola, Bruno, gracias por lo de muy reconocida. No, sí, muy reconocida. Gracias. Acércate porque el micrófono ese... Está bien. No, gracias no por lo de muy reconocida. No te va a morder, sino al contrario, te va a acompañar. Gracias. María Selva Corrales, ella es gestora cultural mangoreana, de Mangoré, mangoreana. Disfrutamos mucho de esa palabra con Margarita, Carlos, el maestro Felipe Sosa Sila, Osvaldo Codas. Él también es un gran mangoreano. Osvaldo Codas. Sí. Sí, y en medio de todas esos encuentros de ustedes, saboreaban del mango también, ¿verdad? Es un chiste que no se puede evitar. Mangoreana. A mí me gusta el mango. A mí, sin duda. Vos, ¿no? Totalmente, todas las formas. En todas las formas. Trabajando María Selva Corrales, gestora cultural, desde el año 2006, con Carlos Salcedo Centurión, investigador de la ruta mangoreana, y actualmente llevando las buenas nuevas de la luz que recibió el contenido de patrimonios tangibles e intangibles en el libro catálogo, que es ese que aparece ahí en la pantalla. Vamos a ponerlo de vuelta, el Inalcanzable volumen 2. A ver, José va a poner de vuelta ese libro
que creo que se lanzó ya, ¿o no? Sí, ya presentamos en el aniversario, porque estamos en los 80 años aniversario de la muerte de Barrios. ¿Cuándo se cumplen los 80? El 7 de agosto se cumplió. Ah, se cumplieron ahora. Pero los le 80 declaramos años. todo el año. Todo el año. El 7 de agosto se cumplieron los 80 años del fallecimiento. Sí. Y los 20 años del Cabildo del Centro Cultural de la República. Y en honor a ambas fechas sale esta joya paraguaya. Sí, qué bueno. Que es el volumen 2. Ahí está otra vez en pantalla ese libro de la autoría de Margarita Morselli y también de Carlos Salcedo Centurión. ¿Y esto se compra en algún lado, este libro? Bueno. ¿Cómo se puede obtener este libro? Porque todo el mundo querrá tenerlo ahí en la biblioteca de uno y qué sé yo, porque además está muy bien editado, porque si tenía algo la dirección de Margarita Morselli es que todos los lanzamientos discográficos eran un lujo tenerlos. O tenían unos detalles impresionantemente relevantes. Como ella dice, en la estética es una maestra. Claro, no es cualquier cosa lo que se hacía desde la Fundación Cabildo a través de la dirección de Margarita Morselli. Así mismo. No era cualquier lanzamiento. Eran trabajos realmente más que reconocidos y daba gusto recibir en las manos de uno tener son trabajos hermosos. Y ¿cómo se llama? Y en la investigación. Ojear y leer todo el todas contenido. Las colecciones. Todo el contenido, ¿verdad? De estos trabajos, porque hasta el último detalle estaba tenido en cuenta ahí. Estaba siendo tenido en cuenta. Sí, le decimos el libro de oro, honrando esos 20 años de trabajo, Bruno, de ella como directora. 20 años. 20 años. Sí, una maravillosos. Capa. Sí, una gran mangoreana, una gran mujer. A ver, un mangoreana. aplauso para Margarita Morselli, que no tiene que alejarse de lo que hacía. No se aleja. Más que... no creo que nadie le pueda pisar el poncho a ella en lo que ella hacía, sinceramente. Bueno, sí, como mujer, Bruno, de pie, y otro aplauso para ella, sin duda. A ver, otro aplauso más. Lo merece. La mirada mangoreana que tuvo desde el año 2006, que se conocieron con Carlos Salcedo. 2006. Sí, se conocieron, y en el 2007 ya sale el volumen 1. La mirada de Margarita Morselli, su pasión y su confianza en el trabajo de los investigadores, y cómo nos dio a conocer, nos dio la oportunidad de trabajar, es realmente maravilloso. Como mujer, mis respetos, Margarita Morselli. No, excelente el trabajo de Margarita Morselli, excelente. Y es un trabajo abarcante porque engloba todo lo audiovisual, y también la parte bibliográfica, digamos, de literatura, de esto, de lo otro, sí, señor. De la parte de pintura. La pintura también su gran pasión. Siempre estuvo siendo apoyada por Margarita, la parte de grandes maestros de la pintura que estuvieron, ¿cómo se llama? Fueron tenidos en cuenta por Margarita Morselli, y los escultores, los que pintan, los que escriben, realmente... Desde todo, Bruno. Gestores culturales, festivales, todo tenía una estética particular y sobre todo un apoyo. Y en este sentido es cuando Barrios recibe, a través de Carlos Salcedo, Rico Stover, Felipe Sosa, Sila Godoy, Osvaldo Codas, innumerables, obviamente la maestra Luz María Bobadilla, Berta Rojas, reciben ese espaldarazo y reciben material, ¿verdad? Porque no solamente se editó El Inalcanzable, se editó 6 rayos de plata en español. ¿Cuál? 6 rayos de plata. 6 rayos de plata. Es, como le decimos, la Biblia de Agustín Barrio. Eso sí está disponible a través, está en el Ateneo Paraguayo, lo tenemos en Guitarras del Corazón, y también en versión inglesa en el 2012. Así que
el propósito de Margarita Morselli y Carlos Salcedo era honor y honra a Agustín Barrios desde el Paraguay. Honor y honra. Sí, señor. Qué lindo. Porque le fue muy esquivo a Barrios el honor y la honra. Así sí. que desde el Paraguay los materiales que se han editado... Fueron esquivos porque él no quiso retornar a su país. Podríamos discutirlo eso si tenés otra hora de radio. No. Y de televisión, porque acá vos estás siendo vista a través de la televisión. Es cierto. Eso por lo menos yo escuché, ¿verdad? Yo no sé qué grado de verdad hay. Bueno, se patentiza que sus restos están allá en El Salvador, que nunca volvieron acá, ¿verdad? Él volvió de sus grandes mecenas. Sus grandes mecenas fueron uruguayos y argentinos. Él vuelve porque hay pruebas justamente en la bibliografía, en todo este libro, de que él formó la Asociación Guitarrística del Paraguay, la primera, ¿verdad? Y aún así no tuvo su espacio. Él quería enseñar, como el maestro Felipe Sosa. Él quiso un conservatorio y no tuvo la oportunidad. Qué lástima. Y tuvo que irse. Bueno, hay un falso rumor, que ¿ese es lo que yo dije o no? Un falso rumor de su muerte, dice. Falso rumor: cuando Agustín Barrios se encontraba en Sao Paulo, en Brasil, el diario de Asunción anunciaba el 13 de septiembre de 1918 su fallecimiento. El artículo decía: en Melo, en la República del Uruguay, le sorprendió la muerte al eximio artista paraguayo en los primeros días del mes del corriente, no sé qué mes sería, con el alma llena de melodía y repleto el pecho sonoro de su guitarra, de toda la música de nuestras selvas, y el dolor melancólico y huraño de la raza se fue por el mundo como una rapsodia para decir a los hombres su dulce y triste canción, hasta que le alcanzó la muerte como a un pájaro la onda. Y bueno, pasaron más de 30 días antes de que la noticia fuera desmentida. Y después regresó a Paraguay. Quiere decir que fue una noticia falsa esa. Luego de 12 años, Agustín Pío Barrios y su hermano Francisco, retornaron al Paraguay, que se encontraba en una guerra civil, a pesar de la cual realizó varias presentaciones tanto en Asunción como en el interior. El musicólogo Juan Max Böttner menciona respecto a esto, lo recuerda ya por 1922, en una noche de luna en San Bernardino, él con su guitarra embrujada, deleitándonos horas enteras. Su hermano recitaba oyendo a Beethoven y él ejecutaba como música de fondo Claro de Luna en una adaptación propia. Bueno, y en enero de 1925 hizo su penúltima presentación en Paraguay, en la Plaza Uruguaya, Agustín Pío Barrios, donde ayudó a construir el escenario también y a acarrear las sillas, porque dice cierta gente que no le dejaba el gobierno dar una presentación en el Teatro Municipal. Y en esa ocasión presentó justamente su obra El Bohemio. El 25 de febrero de 1925 se alejaba así definitivamente del Paraguay. Bueno, y en ese año nacía mi madre, en 1925. Bueno, interesante todo esto, María Selva Corrales, así que este libro ya se lanzó. Ya se presentó y todavía no respondí a tu pregunta de dónde lo adquirimos. En realidad, los presupuestos o el presupuesto no dio, solamente se pudieron editar 100 volúmenes y estamos en la casa de la segunda edición. ¿Ah, sí? Con Carlos Salcedo, Margarita, con el Cabildo, Bruno. Así que creo que ¿cuántos libros más van a hacer, van a editar?
Los que sean necesarios. ¿Cuántos? Los que den los precios. 200, 500 estamos 500. esperando. 500, 500, claro, sí, hay sí. muchísima gente que quiere esto. 500, sí. Carlos Salcedo, él está en Washington, D.C., en Estados Unidos. No sé si nació ahí. Nace en Tennessee. Nació en Tennessee. Llega a Asunción y comienza su investigación sobre la historia de Agustín Pío Barrios en colaboración con el biógrafo norteamericano Richard Stover y el maestro paraguayo Cayo Sila Godoy. Pronto se unen a la investigación Margarita Morselli, directora del Cabildo, y la guitarrista Luz María Bobadilla. Bueno, sí. Y después se cristaliza esto y se salió el primer volumen, ¿verdad? El primer volumen en el 2007, que fue, digamos, la primera... ¿Y este chico que está ahí, quién es? Este es Salcedo. Este es Salcedo, el de lentes, sí, que está con la guitarra Barrios, que está en la casa de la música. O sea, que él toca también la guitarra. Violinista. Él es violinista. Del estilo Suzuki, sí, él enseñó en el Ateneo Paraguayo. Bueno, entonces, y respecto a Richard Stover, que es un biógrafo también, él. Totalmente. La biografía 6 rayos de plata, escrita por Stover, fue publicada en California en 1992, sirve como antecedente de investigación y hoja de ruta para comprender la laberíntica historia de Barrios en su recorrido por 25 naciones de América del Sur y de América Central, del Caribe y de Europa Occidental, y descansó allá en El Salvador, donde lo honraron, Bruno. Le pusieron un conservatorio, casa, le pusieron médico. Él ya estaba con problemas de corazón. Lo encuentra en un concierto en Venezuela el general Martínez, en ese momento presidente, dictador de El Salvador, y lo lleva, literalmente lo lleva a El Salvador, que estuvo 5 años, nada. Pero donde en 5 años todo lo que hizo. Todas sus grandes obras. Terminó la catedral, entre comillas, digamos, porque él la fue mejorando. Una limosnita por amor de Dios. Las obras más grandes, las últimas, las realizó y las compuso. Pulió y las compuso allí. En El Salvador, donde hay prolífica creación de él, porque se sentía cómodo, honrado. Y bueno, ¿Y los salvadoreños cómo lo reconocen a él? ¿Como un salvadoreño más? ¿O como un paraguayo brillante? Paraguayo brillante. Brillante. ¿Sí? Lo idolatran, Bruno, si esa es una buena palabra. Es así que, bueno, en el cementerio de los Ilustres fue enterrado, donde es honrado. Todos sus discípulos, que fallecieron hasta el último en el 2013, pero ahora está al frente de esa asociación Carlos Payés, que es un discípulo de discípulos, ¿verdad? Y está en el documental El Santo de la Guitarra todas las entrevistas hechas a sus discípulos, ¿verdad? Es un material que está manejándose en el IPAC, pero El Santo de la Guitarra es solamente que es un documental muy denso, 1h15, pero es maravilloso. 1h15. Sí. Carlos Salcedo hizo en 10 años ese documental. Lo presentamos en Bruselas, me incluyo porque estuvimos ahí con él en el 2009 ya. ¿Se durmió toda la gente? Sí, Berta Rojas incluido. Ella le dijo al salir, Carlos, es muy largo. Así es muy largo. Sí, empezamos a bajar un poco, pero creo que 1h30 llevamos a Bruselas. Así, 1h30. Terrible. Terrible, pero maravilloso como material. Sí, maravilloso. Claro, Estuvo Berta, la maestra Berta, ahí le dijo, Carlos, es muy largo. Bueno. Pero era cierto. Y esos últimos años de Pío Barrios en El Salvador. Barrios regresó de su gira por Europa en 1936. Se presentó en Venezuela, en Haití, en Cuba, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en México y en Guatemala. Nunca pudo cumplir su sueño de tocar en los Estados Unidos porque la visa a su compañera Gloria le fue negada. Así que, pero le fue negada por su color. Estamos hablando de los años fuertes de los Estados Unidos y ella era de un color oscuro. Era brasilera,
un poco, muy morocha. Así como Kamala Harris. Un poco más. Es un poco más. Sí. Pero a ella no se le negó nada a la Kamala Harris. Estamos hablando del siglo XXI. Bueno, estamos claros en el siglo XXI. Ese siglo fue en el siglo XX, ¿verdad? 20, 19, 20, sí. Y estando en México sufrió un infarto y un paro respiratorio y los médicos le recomendaron alejarse de las preocupaciones. Y unos amigos lo invitaron a radicarse en Costa Rica, pero aceptó la invitación del general Maximiliano Hernández Martínez, entonces presidente de El Salvador, quien le ofreció una estadía permanente en 1939. Qué bueno, che. Se ve que le gustó la guitarra. Absolutamente, estuvo en un concierto de él. Quiere decir que a pesar de haber sido general, tenía sensibilidad, ¿verdad? Sin comentarios. Bueno, sin comentarios. Después de su recuperación, como favor personal, el general Martínez le pidió aceptar el nombramiento como profesor de guitarra del Conservatorio Nacional de Música de El Salvador. Y el 7 de agosto de 1944 sufrió un infarto que le ocasionó la muerte a los casi 60 años, 59. Oye. El sacerdote que lo acompañó en su agonía comentó que Barrios dijo: no temo al pasado, pero no sé si podré superar el misterio de la noche. Fue enterrado en el cementerio de los Ilustres, hasta donde hoy reposan sus restos mortales allá. Agonizó 3 días. En San Salvador. Sí. Agonizó 3 días. Agonizó 3 días, sí. Bueno, te agradecemos mucho, muy interesante que nos hayas contado parte de esto que todos tenemos que saber de Agustín Pío Barrios, un prócer de nuestra cultura, de nuestra música del Paraguay. Y aunque el gobierno de Santiago Peña anunció que está detrás de repatriar los restos de Mangoré desde El Salvador, íntimamente, María Selva Corrales, ¿vos querrías que eso se cumpla? Políticamente incorrecto, Bruno, probablemente lo que voy a decir, pero más allá de mi opinión personal, lo que te digo, agradeciendo mucho tu invitación, es que Agustín Barrios no debe ser un trofeo político. Agustín Barrios merece mucho más, Bruno, mucho más. Honor y honra. Quizás un monumento. Por supuesto, caso, acá, con todos los aditamentos, los ornamentos. Como el inalcanzable, claro. Como la gran estatua que está en la Plaza Uruguaya, donde fue su última presentación. 80 años, Bruno. ¿Qué es lo que podemos encontrar de Agustín Pío Barrios? Un monumento en honor a Agustín Pío Barrios. Y dejar que reposen sus restos allá donde están. Donde él fue ¿No te feliz. parece? Donde él fue feliz, sí, donde claro, me parece. Fue feliz. Sí. Bueno, y hay otro también inalcanzable en lo suyo, en la arquitectura, en el diseño. Una persona que mucho hizo por la cultura nuestra, Genaro Pindú. Genaro Pindú fallecía un día como hoy de 1993, dibujante, pintor. Tenemos imágenes ahí de Pindú, grabador, escultor, así como también arquitecto, y esa obra es magnífica arquitectónicamente, paisajista y diseñador. Es considerado un genio, artista y arquitecto, uno de los más representativos del Paraguay. Nació en 1946, eso también quedó inconcluso ahí, de Genaro Pindú, una cosa fabulosa, un monumento. Fallecía hace 31 años el querido Genaro Pindú. Trabamos amistad con él. Observen estos detalles de su castillo, de sus diseños arquitectónicos. Una nueva onda ponía él,
unos trazos maravillosos, mágicos, el concepto arquitectónico que fluía desde el alma creativa de Genaro Pindú. Ahí está. Y vemos en Asunción, de tanto en tanto, distintas construcciones que llevan su estilo, su rúbrica personal, porque la construyó él en persona. Y bueno, fue su gran legado y fue seguramente el arquitecto más importante y modernista hasta ahora del Paraguay. Ahí vemos esa casa que pasaba acá en la esquina, la casa que está a 2 cuadras de nuestra empresa, que se la quiere echar, al parecer. Ahí está. Que, en fin, pero son casas espectaculares con el diseño propio de un genio como Genaro Pindú. Él también, cuando cambiamos la televisión, digamos, cuando después del 89 nos invitaron a que hagamos algo nuevo en la televisión en líneas genéricas, y armamos 4 informativos, 4 espacios periodísticos muy buenos. Antes existían 2 solamente, nosotros remozamos todos los espacios e incluimos otros 2 más, con nueva gente que fue invitada a través de la comunicación a que forme parte de los noticieros del Sistema Nacional de Televisión de Canal 9. Por supuesto que Pindú fue el escenógrafo de los espacios televisivos desde la perspectiva periodística. Todo el mundo tenía que ver con el estilo de Pindú, legado ahí a través de la televisión, a través de las imágenes, ¿verdad? Y una cosa que nunca se pudo alcanzar después, porque era único, Pindú era único, y varios proyectos quedaron inconclusos justamente por su fallecimiento, ¿verdad? Porque él tenía que remozar todos los espacios televisivos, ya sea deportivos, qué sé yo, de espectáculos y ese tipo de cosas. Pero el tiempo dijo, no más Pindú por el momento, pero Pindú quedó en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, un excelso artista, Genaro Pindú, excelso artista. Falleció a la edad de 47 años, joven, era todavía joven, 47 años, y falleció hace 31 años. ¿Cuántos años tendría hoy? A ver, tendría 78. ¿Eh? Sí, 78. 78 años. Joven, todavía. Él estudió en Brasil también. Creo que se recibió allá. Bueno, en realidad es un genio. Bueno, querida, para nosotros sigue vivo Pindú. Tenemos cuadros de él, de sus diseños. María Luz especialmente fue gran amiga de Genaro Pindú, muy amiga de Genaro Pindú, María Luz Peña. Así que siempre lo recordamos con el alma y desde el alma a este otro grande de nuestra cultura, al igual que el famoso y eximio Agustín Pío Barrios, inalcanzable en lo suyo y en el arte, y este señor también en lo suyo y en el arte, inalcanzable. Pindú. Un brasilero le dio a él. Un brasilero también le dio a él el nombre del inalcanzable. ¿Ah, sí? Héctor Villalobos. Sí. Ah, sí. Héctor Villalobos, sí. Sí, cuando él tuvo un concierto, él
hizo una referencia en un diario de Brasil y lo llamó El Inalcanzable. De ahí es que se toma ese nombre, El Inalcanzable. ¿Puedo hacer un pequeño agradecimiento? Lo que quieras. Agradecer puntualmente al FONDEC, Bruno, y a tu equipo que me contactó, a vos por la invitación. El FONDEC permite, el Fondo Nacional de Arte y Cultura, que yo le dedique estos tiempos, el combustible para poder moverme y estar dando la buena nueva sobre barrios. Así que... No, pero es muy gracias. importante, al contrario. Gracias, FONDEC. Nosotros te agradecemos, y el FONDEC tiene que hacer lo que el pueblo sienta. Por eso se fundó el FONDEC culturalmente, porque tiene que... Con tu permiso, Bruno, sí, claro, tiene que hacer. Pero la visión actual es muy interesante, porque obviamente estoy segura, creo que me dijeron que se presentaron 1000 proyectos, ¿verdad? Entre ellos fui adjudicada, pero él tiene, bueno, no vos necesariamente... fuiste adjudicada, ¿qué te adjudicaron? Para hacer charlas, para llevar... Lo hicimos ya vamos a hacerlo en Caguazú, hablando de, lo hicimos de en Pío Barrio, Villarrica. ¿verdad? Claro, llevando ese patrimonio que contiene ese libro, Bruno, ¿verdad? ¿Y cuándo ese libro se puede adquirir o comprar? ¿Te vuelva en esta segunda edición, digamos? ¿Qué te parece, Bruno, si cuando Carlos Salcedo esté aquí en Paraguay? Que venga, por favor. Exacto, y ahí él da las buenas nuevas, porque ¿Cuándo no va a quiero ser eso? ¿En enero, febrero? Yo creo que enero, Bruno, ¿verdad? Él viene y vamos a estar de vuelta acá y que él mismo explique, que diga, ¿verdad? Y que me contacten, Bruno, con mucho gusto. ¿Puedo decir mi número? Sí, por favor, por supuesto. 0981-448344 para tener la QR, el museo virtual que tenemos del Inalcanzable sobre los patrimonios, para dar charlas, para tener acceso a los otros libros que te mencionaba. Con mucho gusto atiendo y nos acercamos, porque este Paraguay lo construimos entre todos, y vos sabés. Todo, por eso decía, lo del FONDEC forma parte de nuestro ADN, de nuestra cultura. Sí, así mismo. Así que, ¿quién maneja el FONDEC ahora? Y en este momento es un consejo. Cuchonal es la directora ejecutiva, Mari Carmen Cuchonal, la directora ejecutiva con quien trato. Y hay consejeros, ¿verdad? Son 5 consejeros. Entre ellos está ¿Quién? el requintista. Ay, por favor. No, el más jovencito, el del sombrerito. Él está como consejero, está Luz Borja, está Graciela Mesa. Graciela Mesa, pero ella siempre estuvo ahí ligada a las artes. Exacto, está de vuelta, exacto. Está Luz Borja, está el requintista. El con del mucho sombrerito tiene que tener. Con mucho respeto, por favor. El que sabe es Kevin. Comunicarle a Kevin, te va a decir ¡pac! Estuvo en el guitarratón y en este momento tengo un lapsus mental. Vos mental. realizaste el guitarratón, ¿verdad? Con Carlos Salcedo, en Carlos honor al Salcedo. maestro Cambaí Echeverría. Sí. 3 días de Vos sabés quijotada. la historia de Cambaí, ¿verdad? Sí, un poco todo, ¿verdad? Saltando siempre. ¿Qué era Cambaí? Y él tenía un estilo propio. No. ¿Qué era Cambaí? Era portero en Canal 9. Portero en Canal 9, él comentó. Era portero. Él abría la puerta y cerraba. Exacto. Y entraba la gente que podía meter su auto antes. Sí. En el estacionamiento de Canal 9. Y Antes te estoy hablando de hace 50 años. Sí, ¿y sabías cómo él asume su estilo? A ver. ¿Sabías? No, y decime. Él vivía en el interior del país, creo que Casa Paz, si no estoy mal en este momento, y él solamente tenía una radio. Y él escuchaba, él tenía obviamente el genio de la guitarra dentro metido y escuchaba los dúos de guitarra. Y él contaba con mucha gracia que él pensaba que era una sola guitarra. Entonces los imitaba, pero eran dúos y eran tríos. Y él imitaba el sonido, entonces por eso es que su estilo... Cambaí. Se escuchan 2 guitarras, parece, pero es solamente él. La de él. Y escuchaban la radio. Bueno. Así como te están escuchando Roser ahora. Díaz. Roser Díaz, gracias. Perdón, Roser, por favor, con mucho respeto. Él también es un consejero del FONDEC. No, un capo es Roser. Tiene que venir por acá. Roser estuvo en un par de ocasiones, pero hace muchos años.
Sí. Pero espero que un gran requintista, es Totalmente. un showman este Totalmente, muchacho. como desde Juan Excelente. Cancio, desde el maestro Panchi Duarte, son grandes maestros y vamos heredando. Bueno, muchísimas gracias María Selva Corrales.